Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto compartir con ustedes esta clase de refuerzo en función de algunos temas que nosotros hemos ido viendo y hemos desarrollado en el transcurso de este proceso educativo. Y en esta clase nosotros vamos a ver un poco sobre el uso del adverbio there. Vamos a ver cómo se lo utiliza dentro de las actividades obviamente extracurriculares que vamos a desarrollar en esta clase. Les recuerdo que el cuestionario correspondiente al examen principal ya se encuentra subido a su plataforma virtual. Ustedes pueden encontrarlo ahí y obviamente pueden seguir desarrollando las preguntas. Sigan viendo, sigan desarrollando. Obviamente, en función de los contenidos, es lo que está el grupo de preguntas. Son alrededor de 30 preguntas los que se encuentran ahí, las cuales ustedes tienen que resolver. Pues en función de eso se construirá, obviamente se les colocará 10 preguntas al azar, obviamente que es lo que va a contener el examen principal. Eso como una recomendación y vamos a pasar a la parte inicial y vamos a iniciar con el uso justamente de cómo o el uso de there is y de there are, cómo se lo puede utilizar, cuáles son las características fundamentales en función de este proceso obviamente gramatical. Y vamos a ver cómo usar there is y there are. Por ejemplo, tenemos aquí there, where there is a will, o también podemos utilizar there is a way. Y vamos a ver dos características fundamentales, obviamente, dentro de este proceso. Y obviamente es que este adverbio, este tipo de adverbio there, obviamente siempre se les va a conjugar tanto con is o con are, que son los auxiliares verbales del presente simple, en este caso. Pero también se lo puede hacer en pasado y también se lo puede hacer en el futuro. En castellano, las expresiones de is y de are y sus formas en el pasado y en el futuro se utilizan diariamente para explicar hay algo o que existe algo en algún lugar. Por ejemplo, en castellano, antes de hacernos la compra en el supermercado, podemos preguntar, ¿hay leche en la nevera? En cambio, en la gramática inglesa, esta misma pregunta sería, ¿Is there milk in the refrigerator? Obviamente estamos haciendo una pregunta y obviamente tiene este there que obviamente determina hay. Cuando necesitamos saber información sobre un evento que ya ocurrió, podemos preguntar, ¿Were there too many people on the lecture last night? Había demasiadas personas en la conferencia de noche, entonces hay igual podemos también utilizar en relación a questions, en relación a preguntas, la estructura where. Vamos a ver más adelante cómo se los utiliza cada uno de ellos. En ese sentido, there is y there are y sus variaciones sirven para hablar sobre la existencia o no de cosas o personas. Es lo que hace el there is. Por ejemplo, en este caso tenemos there is, obviamente, cuando yo utilizo la estructura o el auxiliar verbal is, significa que el verbo que va a acompañar, obviamente, se encuentra en singular. Mientras que la siguiente forma de dar, obviamente esto determina que existe, obviamente el verbo que le va a acompañar hay en plural. Ambas determinaciones se traducen al español como hay o existe, pero obviamente tenemos que saber cuándo utilizar there is y cuándo utilizar there are. En este caso ya saben, there is cuando la oración o el sustantivo que lo va a acompañar se encuentra en singular, eso quiere decir hablando de una sola persona y there are cuando obviamente estamos hablando en plural. Y obviamente ambas significan hay o existe. Por ejemplo, there is, there are y los tiempos verbales, que son los que vamos a ver a continuación. La estructura es fácil, basta con conjugar el verbo to be en el tiempo que ustedes deseen usar. Por ejemplo, tenemos cuál es la estructura que tiene este tipo de preguntas, este tipo de oraciones. Y tenemos la estructura o el adverbio there, y luego tenemos cualquiera de las estructuras del verbo to be o los auxiliares del verbo to be. Veamos algunos ejemplos tan simples del presente, del simple present o presente simple y el simple past, el pasado simple. Por ejemplo, tenemos there is, tenemos o there's, que es la traducción. There's one child in the room. ¿Qué estoy diciendo? One, uno. Entonces está correctamente utilizado este is. Puede ser en la long form o la forma larga, there is, o pueden hacerlo de la forma contraída, there's.
Ambas se los puedo utilizar con la estructura de esta oración. Yo puedo decir, there is one chair on the room. Hay una silla en la habitación. O de la forma contraída, there's one chair in the room, que significa lo mismo. Hay una silla en la habitación. La siguiente tenemos la siguiente oración. Dice, at English Live, there are class 24/7. En English Live dice, hay clases 24/7. Entonces ahí estamos haciendo una publicidad, ¿no es cierto? Estamos indicando obviamente qué es lo que hay. La siguiente, last night there was a bear on my window. Tenemos el there, tenemos acompañado del verbo to be en pasado, tenemos en was. Ahí estamos hablando en el pasado. Entonces, last night there was a bird on my window. Anoche había un pájaro en mi ventana. La siguiente tenemos there were few people at the meeting yesterday. Había pocas personas en la reunión de ayer, o podemos decir today en la reunión de ahora. Entonces tenemos there were y en la anterior there was. Obviamente esto en el pasado, ¿no es cierto? Y cuando quiero hablar en el presente, obviamente, ¿qué es lo que hago? Entonces, puedo utilizar con there are o puedo utilizar con there is. Esas son las características en estas dos primeras etapas que nosotros vamos viendo. En el simple future, en el futuro simple, la estructura es igual para el singular y para el plural, porque conjugamos con el verbo to be en el futuro y en este tiempo verbal no existe variación. Por ejemplo, tenemos aquí there y las estructuras will be, que es en el futuro. Por ejemplo, tenemos tomorrow, there will be two music festival in Spain. Tomorrow there will be two music festivals in Spanish o in Spain. Mañana habrá dos festivales de música en España, dice. Entonces ya tenemos igual en el futuro, there will be. Entonces estamos acompañando el adverbio there con will be. Esas son, obviamente, esta estructura es hacia el futuro. La siguiente, they say next week there will be lots of parties. Dicen que las próximas semanas habrá muchas fiestas. Entonces aquí tenemos, they say next week there will be lots of parties. Entonces igual tenemos la utilización de there con will be. Estamos hablando justamente en el futuro. En la forma negativa o interrogativa es fácil porque solo tenemos que poner un adverbio de negación, el más utilizado y el que más se usa dentro de las estructuras gramaticales, en este caso que es not. Para formar las frases negativas basta añadir el adverbio de negación not inmediatamente después del uso de la expresión o del verbo to be para poder negar cualquier acción. Por ejemplo, tenemos there are not o there aren't, obviamente que es la contracción aren't enough hours in the day. Dice, no hay suficientes horas en el día. Dice, una expresión exclamativa podría traducirse esta oración. Yo puedo decir, there are not enough hours in the day, que significa no hay suficientes horas en el día. O puedo utilizar con la contracción there aren't enough hours in the day. Cualquiera de las dos tiene el mismo significado. La siguiente, there were not astrology books on the library. No hay libros de astrología en la biblioteca, estamos negando. O puedo decir, there weren't astrology books in the library, que significa lo mismo. Next month, there will not, o también puede ser con el won't be any holiday. El próximo mes no habrá ningún día festivo o no habrá ninguna fiesta. Eso quiere decir, eso quiere transmitirse. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obviamente tenemos la estructura there o el adverbio there, tenemos la estructura will y obviamente el adverbio de negación not. En este caso, para contraer el there se queda siempre solo. ¿Y qué es lo que hago? Tanto el auxiliar verbal en el futuro del verbo to be como el adverbio de negación se fusionan y dan origen al won't. Y esto nosotros ya habíamos visto, won't be, que es la negación. Entonces, obviamente con la contracción. Entonces, podemos decir next month, there won't be any holiday. El próximo mes no habrá ninguna fiesta.
Esto en cuanto a las de estructuras. Dice, para formar cualquier pregunta en inglés, basta con invertir el orden de la estructura de la frase afirmativa y colocar el auxiliar delante del sujeto. En el caso de there, en el presente y en el pasado, el verbo to be es el propio auxiliar y en el futuro el auxiliar es will. ¿Qué es lo que hacemos? Igual que vimos en el resto de clases, en el resto de conjugaciones, que es lo que hace si se cambia la posición de el pronombre personal o el subject en relación al verbo to be. Cualquiera de ellos que sea, presente, pasado, futuro, ¿qué es lo que se hace? Para hacer una question, para hacer una pregunta, se invierte su posición solo en esta parte. En el caso de las questions, en el caso de las preguntas, el verbo pasa a ser primero y el sujeto o subject pasa a ser segundo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la fórmula. Primero tenemos el auxiliar verbal. En este caso, luego tenemos el adverbio, en este caso, there, y luego será el complemento y el signo de interrogación. En este caso tenemos, is there a drugstore near your school? ¿Hay una farmacia cerca de tu escuela? Estoy diciendo una question. Is, ustedes vean que primerito está el verbo, luego está el adverbio there y luego obviamente está toda la estructura de la oración y el signo de interrogación. Entonces dice, is there a drugstore near your school? ¿Hay una farmacia cerca de la escuela? Igual tenemos acá con were there your on life, perdón, 5 people on the room. Había 4 o 5 personas en la sala, dice. Entonces tenemos aquí perdón, were there 4 or 5 people on the room. Entonces aquí tenemos esta estructura igual. La siguiente con el will tenemos, will there be a new season of this show? Había una nueva temporada en este programa, dice. Entonces aquí tenemos will there, tenemos primero el auxiliar will, que es el futuro, luego tenemos la estructura o el adverbio there, obviamente invertidos para construir la pregunta y el resto de la oración obviamente se construye como ustedes lo pueden ver, va normal. Eso, lo único que se invierte es siempre solo el verbo y el auxiliar verbal o en este caso la estructura there. Es todo lo que se hace para poder invertir y transformarlos a preguntas. Es todo lo que se debe saber en el desarrollo de esta clase de refuerzo que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo que también es importante conocer cómo son las estructuras con el adverbio there para indicar que hay o existe una persona, un objeto, un animal, lo que ustedes quieran mencionar. Por ejemplo, hay un conejo en el patio, por ejemplo. Entonces, there is a rabbit. Entonces hay un conejo, por ejemplo. Entonces están indicando que hay algo. Entonces, o hay una persona en la puerta. Hay pan en la mesa, por ejemplo. Cuando ustedes quieren indicar todas esas cosas, se lo utiliza tanto el there is como el there are. There is cuando obviamente se habla en oraciones o el sujeto o el sustantivo está en singular y are cuando el sustantivo está en plural. Lo mismo se puede utilizar esto con el presente, there is y there are. Con el pasado, con el was y con el were, there were y there was y there were, cualquiera de los dos. Y en el caso del futuro, con el will be, there will be, para oraciones en futuro. Y obviamente ya saben, cuando quieren negar, simplemente le ponen el adverbio de negación después del verbo y obviamente ustedes están negando cualquier acción. Para crear preguntas, obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente se invierte la posición del verbo y de la estructura there. En este caso, el auxiliar verbal siempre irá primero, la estructura there irá segundo y el resto, obviamente, se pone el complemento y el signo de interrogación. Y de esa manera estamos construyendo preguntas. Eso en cuanto a la clase de hoy que hemos ido viendo, que hemos ido analizando. Y obviamente también recordarles una vez más que el cuestionario ya se encuentra subido a su plataforma, así es que por favor sigan viendo y sigan resolviendo en función de esto está en función del material de apoyo, así que sigan revisando, sigan complementando para que ustedes puedan presentarse al examen y puedan rendir y no tengan ninguna dificultad.
Esto como parte complementaria de esta clase. Esto es lo que nosotros hemos ido viendo y lo que prácticamente les he estado reforzando en función de conocimientos dentro del área de inglés. Hemos transcurrido un espacio bastante importante durante todo este tiempo, ha sido 5 meses, en los cuales obviamente han sucedido muchas cosas, pero nosotros hemos tratado de hacer lo mejor posible para que ustedes tengan toda la información pertinente a tiempo. Otra situación más, les recuerdo que ya se encuentran calificadas todas las tareas, desde la unidad 1 hasta la unidad número 5, así es que ustedes ya tienen asignadas las calificaciones de cada una de sus tareas. Revisen las actividades, revisen los puntajes que han obtenido y si tienen cualquier inquietud me pueden comunicar o pueden comunicarse tranquilamente para revisar y de pronto o hay algún error o cualquier situación. Pero pienso que no va a haber mayor dificultad en el transcurso de este proceso. Es que, señoras y señores, un gusto haber transcurrido, haber trabajado con ustedes durante todo este proceso educativo. Ha sido un verdadero placer haber trabajado con cada uno de ustedes dentro de este proceso. Yo sé que muchos, de hecho la mayoría, los que han cumplido a cabalidad todas sus tareas, han cumplido con sus obligaciones como estudiantes, con los test, con el examen principal y todo lo que se viene. Obviamente ustedes pasarán tranquilamente, limpiamente, como se dice, al siguiente nivel. Así que, señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Que descansen y nos vemos el día de mañana en el refuerzo tanto de naturales como de ciencias sociales. Buenas noches, Liz. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, Liz. Hasta mañana.